Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Cáncer, cariño. Muchísimas gracias por tu apoyo. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones mi querido Cáncer. Empezamos, corazón. Tenemos lo que es la carta del 5 de Pentáculos, mi cangrejito. Te preocupa mucho tu futuro, Cáncer, pero puede ser también tanto en la parte económica como también lo que es en tu vida personal. ¿O es que últimamente tú estás quizás un poco melancólico, melancólica? A veces esto nos pasa, cariño. Cuando llueve, cuando de repente el día es muy frío, o yo qué sé, escuchas una música y te viene todo el recuerdo. Aquí esta cartita, mi querido Cáncer, nos recuerda de que el único que conoce tu corazón es Dios. ¿Por qué? Porque tú estás viendo al cielo. Es como que estuvieras hablando con Dios, estuvieras hablando con el universo, recordando episodios de tu vida anteriormente, o de repente también tu presente, o hablas con Dios y le recuerdas tus deseos, mi querido cangrejito. Si tú te das cuenta, esta mujer está como Dios lo trajo al mundo, ¿vale? Entonces, todo lo que tú recuerdas, todo lo que tú pides a Dios, lo haces con el corazón, lo haces de una forma inocente. No hay maldad, no hay resentimiento, quizás un poco de tristeza, pero a veces también uno llora de felicidad, mi querido Cáncer. Parece como que te estás abriendo a Papá Dios. Parece como que dice Richard, que el universo haga lo que tenga que hacer en mi vida. Que el universo me ayude, que Papá Dios me lleve a la persona correcta, al trabajo correcto, al proyecto correcto. Ya no quieres seguir luchando contra corriente. Ya no quieres hacerte, como se dice, todo un bombo tu cabeza. Estar de repente un poco resentido, amargado, amargada, no. No quieres esto. Es como que te dejas llevar por la corriente, mi querido Cáncer. Vamos a ver signos, cariño. Me encanta. ¿Sabe por qué, Cáncer? Porque cuando uno está en ese punto, ya no quieres complicaciones, que pase lo que tenga que pasar. Quiere decir, mi querido Cáncer, que tú quieres vivir tu presente, tu momento, que tú quieres disfrutar cada instante de tu vida, Cáncer. Esto es bueno. Me sale Escorpio, Capricornio, Libra, cierras con un Leo. Vamos a ver iniciales, mi cangrejito. Vamos a ver iniciales, mi querido Cáncer. Tú solamente toma lo que es tuyo, cariño. La letra H, la letra F, la letra G, la letra U y la letra F. Muy bien, corazón. Continuamos con el mazo, ¿vale, Cáncer? Vamos a ver, continuamos con el mazo. Mi querido Cáncer, que Dios y el universo me ayude. Tenemos lo que es la carta del 9 de bastos. En algún momento te preguntas, quizás, si esta persona va a reaccionar, si esta persona va a cambiar su actitud, porque parece como que algunos de ustedes hubieran estado lidiando con personas de carácter muy fuerte o personas que se encierran en su mundo o que se ahogan lo que es en un vaso de agua. Hay un personaje, mi querido Cáncer, que siempre observa, pero a la distancia, de lejos, ¿vale? Hay un personaje que inclusive de repente puede ser que le molesta un poco, quizás tu seguridad, quizás porque ya no te pones en contacto con él o con ella, porque tú estás continuando con tu vida, porque si tú te das cuenta,
fíjate bien, en el rostro de esta persona es como que estuviera viendo con indiferencia, con ironía. Esa es la palabra, ironía, cariño. Pero no es tu culpa, cáncer. No es tu culpa. Simplemente tú me dices, Richard, yo quiero vivir. Yo quiero ser feliz. Quiero encontrar mi paz. Ya no quiero estar insistiendo a los demás. Ya no quiero estar pensando que si me ama, no me ama, que si me llamará, no me llamará. No. Me he dado cuenta que 2025, Papá Dios, me ha dado una oportunidad y tengo que aprovecharlo. Me he dado cuenta que el tiempo no lo tenemos comprado, que la vida no es eterna. Me encanta tu carácter ahora, cáncer. Me encanta. Pero siento, cáncer, que este detonante, esta forma de vivir la vida, no es porque a lo mejor de repente tu mundo haya sido paz y amor, no. Es porque ha tenido que pasar algo muy fuerte para que tú digas, se acabó. Ahora voy a pensar en mí. Ha tenido que pasar algo muy fuerte, cáncer. Vos acá más cartitas, ¿vale? Y creo que esta situación, pues, le llama la atención a ellos. Vamos a ver. O a ellas. Tenemos lo que es la carta de la reina o el rey de espadas. Siento, mi querido cáncer, que esas personas que posiblemente en su momento, pues, se sentían, como se dice, la última chupadita de mango, esta persona en algún momento es como que pide, ruega una oportunidad. No es que va a venir desesperado, desesperada a decirte, cáncer, perdóname por favor, ya sé que tú has cambiado. No, no, así no va a ser la historia, cáncer. Es como que esta persona ahora reza, está orando, está pidiendo a Dios, al universo, a lo que crea. ¿Cómo me gustaría que cáncer me vuelva a prestar atención otra vez? ¿Cómo me gustaría que las cosas hubieran sido diferentes con cáncer? Es como que se da cuenta recién. Es como que en estos momentos sabe que ha cometido lo que es un error y pide a Dios, pide al universo una oportunidad. O quizá de repente su mundo en estos momentos es un infierno. Pero no porque tú de repente estés haciendo algo en contra de ellos, porque tú ya has soltado todo. Tú me dices, Richard, ya no quiero complicarme la vida. Necesito ser feliz. Ya no estás pendiente de sus estados, ya no estás pendiente que si mira tu foto, que si a lo mejor tú coincides con él o con ella por la calle, ya no. Ya no, cáncer, ya no quieres esto para tu vida, tú quieres algo diferente. Y ellos se dan cuenta de tu cambio de actitud. Vamos a continuar. Vamos a ver, corazón, vamos a ver, mi querido cáncer. Tenemos lo que es la carta del carro, que representa tu signo, ¿vale? Entonces, la carta del carro está al costado de la carta del rey de espadas. Fíjate, este es el carro, esta es la carta del rey de espadas, ¿vale? Quizá de repente tú me dices, Richard, ahora que yo he decidido ya continuar con mi vida, pasar página, he decidido darme lo que es una oportunidad, no sé por qué últimamente todo me recuerda a él, todo me recuerda a ella o a ellos, todo me recuerda. A veces estoy escuchando una música y justo me acuerdo que con esa música nos conocimos o tiene que ver algo lo que es en tu historia. O de repente entras a las redes sociales, aparece su foto. O de repente me dice Richard, últimamente lo sueño. Últimamente me viene a mi mente su recuerdo. Pero no es porque yo quiera algo ya con ellos. Sinceramente ya lo tengo superado esto. Ya no quiero nada. ¿Por qué? Recuerda que esta persona o ellos están sintiendo que ya no van a formar parte de tu vida o están sintiendo que tú ya no piensas en ellos. Y ahora ellos se preguntan, ¿qué está pasando? O tú de repente, mi querido cáncer, antes quizás tenías la costumbre de poner cosas en tus redes sociales o quizás
coincidías siempre por esa calle con esa persona, ahora ya no lo haces. Ya no lo haces, ya sea porque no quieres o porque no tienes tiempo. A lo mejor estás en un proyecto, a lo mejor estás conociendo a una persona, a lo mejor me dice Richard, tengo cosas mejores que hacer. Y esta persona dice, ¿por qué Cáncer ya no pone de repente una foto en su estado, un video, una música? Es como que estuvieras ausente de todo tipo de conexión con el mundo y también con ellos. De todo tipo. Y por eso que tú lo estás pensando, porque ellos constantemente te llevan en su mente, Cáncer. Constantemente. Vuelvo a decir, no es porque tú quieras volver. No. Tenemos lo que es la carta del ángel New. Al costado de la carta de la reina de pentáculos. ¿Alguna vez te sabe como mal? ¿Vale? ¿Alguna vez de repente me dice Richard, a veces cuando miro la foto, cuando recuerdo lo que vivimos, me sabe mal porque había planes de vivir juntos, de envejecer con esta persona? A veces te sabe mal. Esto es normal. Estás prácticamente pasando por una situación de desapego, Cáncer. De desapego. Estás tratando de sacar a una persona de tu vida. Lo malo sería que tú no sientas nada. Te diría, oye, tanto drama porque tú al final no lo has querido a esta persona. O simplemente te diría, oye, tú eres un alien, no sientes. No, eso sería lo malo, ¿vale? Pero en este caso me dice Richard, a veces Richard tengo ese poder. A veces me siento triste, a veces me quiero comer el mundo. Tienes como un choque de sentimientos, pero esto es normal. Esto es parte de la transición, Cáncer, parte de tu cambio. Es normal que en algún momento te venga el recuerdo, la ansiedad. Esto es normal. Esto es normal. Pero yo lo que veo, Cáncer, que tú quieres cambios en tu vida. Tú estás buscando cambios en tu vida. Tú estás buscando un mundo diferente en tu vida. Y eso es especial, mi querido Cáncer. Vamos a ver, corazón, qué te quiere decir el oráculo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Vamos a ver qué te quiere decir el oráculo. Dice, perdón, qué bonito. Mira, el número 34 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. La palabra perdón. Mira, si te das cuenta, aquí hay dos manos que están así abiertas y están soltando aparentemente lo que es a un colibrí. Una liberación, Cáncer. Vale. Siento, mi querido Cáncer, que tú me dices, Richard, antes me preguntaba por qué me pasan estas cosas a mí. ¿Por qué este hombre, esta mujer ha sido tan cruel conmigo? ¿Por qué me ha engañado? ¿Por qué me ha mentido? Pero alguno de ustedes en estos momentos, Cáncer, me dice, Richard, yo lo perdono. Sinceramente, yo paso página. Lo deseo lo mejor en su vida. Deseo que sea feliz. Deseo que encuentre lo que está buscando. Lamentablemente conmigo no pasó esto, pero yo ya no quiero cargar una culpa. Ya no quiero cargar un recuerdo negativo. Inclusive, Cáncer, porque sé que muchos de ustedes hacen oraciones, tú lo llevas en tus oraciones. Espero que seas feliz, que encuentres a la mujer ideal, al hombre ideal, que te vaya bien lo que es en la vida. Y siento, Cáncer, siento que esto va a llevar a ¿qué? Cuando uno empieza a soltar, cuando uno empieza a perdonarse a sí mismo y a perdonar a los demás, el universo te da señales. Inclusive, Cáncer, cuando uno está en paz con uno mismo, tu energía es bondad, los animales se acercan a ti. Muchos de ustedes quizá me dicen, Richard,
yo te soy sincero, yo tenía mucho miedo a los perros, yo qué sé, ¿no? O a los gatos. Puede ser el caso. Y ahora cuando paso, inclusive esos perros que me ladraban, vienen con la colita moviéndose y se me acercan. ¿Por qué, Richard? ¿Por qué? Yo a veces quiero salir huyendo porque me da miedo. Pienso que me va a hacer daño. No te va a hacer daño, cáncer. ¿Sabes qué pasa, cáncer? Perdón que me pica la nariz. Cuando uno está vibrando bien, cuando uno está sincronizado bien, todo conspira a tu favor. Y los animales sienten la energía de uno. Sienten, cariño. Que no te llame la atención. Mira, en mi casa, en Perú, justo en el segundo piso donde yo duermo, tengo un estudio, ¿no? En casa. En el balcón que da para la calle, yo cuando voy he visto que unas golondrinas han hecho su nido. Han hecho su nido las golondrinas ahí, mi querido cáncer. Hay como 2, 3 nidos y se pegan en las paredes, ¿no? Lo hacen como con roquita, no sé, es sólido. Hay 3 o 4 nidos de golondrina. Entonces, ¿por qué pasa esto, cáncer? Porque los animales perciben dónde está la bondad. Los animales sienten tu energía, cáncer. Y como tú estás cambiando, como tú ahora solamente quieres paz, entonces vas a ser como un imán para las cosas buenas, incluidos los animales. Que no te sorprenda que a lo mejor las aves se paren en tu balcón, que a lo mejor entre una paloma en tu casa, mariposas, etcétera, etcétera. Siempre yo digo esto, mira, si un día entra en tu casa una paloma, yo que sé, una serpiente, una rata también puede ser el caso, ¿no? Cualquier animal que entre, cáncer, escucha muy bien lo que te voy a decir. Nunca lo hagas daño. ¿Por qué? Porque ese animal es tu energía. Yo no digo que sea tu caso, pero te pongo como ejemplo ya que estamos hablando de los animales. Nunca lo hagas daño, porque si alguien te está haciendo brujería, lo primero que va a hacer, como todo es libre albedrío, va a enviar que entre en tu casa un animal que está con tu energía. Si tú lo haces daño, estás aceptando para que esa brujería te haga daño, cáncer. Entonces, nunca lo hagas daño, mi cangrejito. Trata de sacarlo, busca una persona que te ayude, que se lleve ese animal. Libéralo en el bosque. Ya lo que pase de ahí para adelante ya es su problema. Pero si tú lo haces daño, tú estás dando orden para que te llegue la brujería. ¿Por qué? Porque todo es libre albedrío, cáncer. Vamos a continuar. Vamos a ver, cariño. Respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras. Respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras, mi querido cáncer. Vamos a ver. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del colgado es 1, Libra. Opción 2. La carta del diablo es 1, Capricornio. Muy bien. Vamos a ver qué te dice el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido cáncer. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 3 de pentáculos. Muchas personas van a ofrecer su apoyo, su ayuda hacia ustedes. En un proyecto, a lo mejor de repente lo que es un consejo, o vas a tener encuentro de amigos, amistades, pero que vienen a ayudarte. Personas buenas, no son personas malas, ¿vale? Te veo reunido o reunida con personas que te van a aportar algo positivo, mi querido cáncer. Veo reuniones. Esto puede estar relacionado también con el trabajo, con el proyecto. Hay personas que te van a ayudar para que tú crezcas económicamente.
La carta del rey de espadas. Vale. Últimamente, si tú de repente no tenías buena comunicación, buena armonía, quizás con tu familia, con tus hermanos, con tus padres, va a haber un acercamiento. ¿Por qué? Porque está al costado de la carta del rey de espadas, cariño. La familia, especialmente los padres, va a haber un acercamiento. ¿Y por qué pasa esto? Porque tú ahora estás vibrando bien, Cáncer. Porque tú ahora solamente quieres paz en tu vida, no quieres complicaciones. Va a haber reconciliación con muchas personas que vale la pena que le des una oportunidad, que son los padres, que son la familia, los hermanos, una persona que vale la pena. La carta del 4 de espadas, esta reconciliación, este encuentro, te va a llevar inclusive a reflexionar, te va a llevar inclusive a soltar. Quizás hay un resentimiento también con ellos, pero tú te das cuenta que ahora tu vida tiene que ser diferente, Cáncer. Diferente. ¿Por qué? Porque aquí tú te vas a dormir, pero sigues pensando en la conversación que tuviste con ellos. Sea ex, sea de repente un amigo, una persona con la cual tú tuviste algo, tus padres. Vas a llevar eso en tu mente. Vamos a ver qué más me dicen, Cáncer. Sí, la carta de la sacerdotisa. Mira, no sé por qué siento, mira, cuando uno Cáncer, cuando uno es joven, muchas veces actúa por impulso, muchas veces actúa por capricho, nos cerramos en algo. ¿Por qué? Porque somos jóvenes, porque nos falta madurez, etcétera, etcétera. Pero algunos de ustedes, Cáncer, yo diría la mayoría, me dice Richard, mi parte caprichosa, mi parte infantil, me dice, no lo perdones. Pero mi parte madura me dice, tienes que empezar a hacer cambios, tienes que empezar a poner todo en orden. Tienes que estar bien con los demás. ¿Por qué? Porque tenemos la sacerdotisa. La sacerdotisa es una carta que actúa con valores, que actúa con principio, que actúa con madurez. Si tú de repente antes decías, yo jamás voy a perdonar a esa persona, jamás. Ahora te das cuenta que tú no puedes mantener resentimiento, rencor, dolor en tu corazón. Y tú quieres cambios. Vas a empezar a actuar de una forma madura. Te veo, Cáncer, renovado. Veo una persona que ya no va a actuar simplemente por capricho, ya no va a actuar por impulso, ya no se va a dejar llevar por sus emociones. Es como que hubiera habido un cambio de chip en tu vida. Quieres hacer las cosas bien, Cáncer. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Vamos a ver las características. Muchos de ustedes, Cáncer, posiblemente están lidiando con personas de elemento aire. Libra, Géminis, Acuario. Una persona que está en la distancia. Por algún motivo ustedes no se hablan. Parece como que hubiera algún tipo de resentimiento. Piel blanca o está bronceado o bronceada quizás porque hace mucho calor en ese lugar. Cabello castaño o rubio. En ese lugar puede ser una isla o no llueve mucho, ¿vale? Vamos a ver. Actualmente hace calor en ese lugar. La carta de las de bastos. Últimamente sientes una conexión también con una persona que está lo que es en la distancia, o vas a sentir conexión con una persona que conozcas o que recién vas a conocer. Elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries, puede ser que es mayor de 30 años o una persona que puede ser mayor que ustedes. Últimamente, Cáncer, estás llevando en tu mente quizás el entusiasmo o el deseo hacia una persona, pero parece que en cuanto tú más te acercas, esta persona parece que se aleja, cariño, porque está al costado de la carta del 10 de espadas. La carta del 6 de oros, algo vas a saber de ellos, ¿vale? O posiblemente esta persona cede y te habla o te responde los mensajes o el medio de comunicación que tú has buscado para tener contacto con ellos.
Muchos de vosotros, cáncer, van a recibir posiblemente dinero extra. O quizás, mi querido cáncer, te van a devolver una deuda que te tenían pendiente hace mucho tiempo. Algunos de ustedes van a recibir apoyo económico o algo relacionado con el trabajo, con el proyecto de personas de elemento tierra, Capricornio, Tauro y Virgo. Bendiciones, corazón. Gracias por tu apoyo. Me encanta tu energía, cáncer. Vas a llegar lejos. Vas a conseguir lo que quieres. ¿Por qué? Porque ahora tú estás vibrando bien. Hasta la vista, cariño. Continúa con esa evolución. Continúa con ese crecimiento. Porque sorpresas buenas llegarán a tu vida. Te quiero, cáncer.